Hola, ¿cómo están? Estamos en la entrevista de Sur o No Sur. En esta ocasión nos encontramos con un amigo, ante todo, ¿no? Y un gran profesional de la psicología del sur de Chile. Él es Germán Monjes Ojeda, psicólogo de la Universidad Mayor, ¿cierto? Magíster en psicología clínica, profundizando principalmente en temáticas sistémicas de la Universidad Santo Tomás, ¿cierto? Sede Puerto Montt. Además, ha participado en múltiples diplomados, ¿cierto? En temáticas de apego e infancia. Ejerce la docencia universitaria, en especial en la Universidad de Santo Tomás, sede Puerto Montt, y en otras casas de estudio del sur de Chile. Nuestro invitado además es investigador, llevando una extensa carrera en temas de infancia y trauma complejo. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestro entrevistado. Bueno, como les decía, estamos con nuestro invitado el día de hoy, ¿cierto? Germán Monjes, psicólogo, un gran amigo también, ¿cierto? La idea es poder generar una entrevista con Germán, orientándonos principalmente al mundo de la psicología infantil, ¿cierto? Y la actualidad. No vamos a perder la oportunidad de poder conversar con Germán sobre la infancia, la psicología, ¿cierto? Y la actualidad social de nuestro país. Germán, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Se agradecen espacios como este pues, donde se pueda conversar, reflexionar, y no solamente desde el punto de vista de la ciencia psicológica, sino que también nosotros como ciudadanos poder emitir algún tipo de opinión o reflexión sobre no solamente lo que ocurre en la actualidad con la infancia o el desarrollo de la disciplina, sino que también con nuestros deseos de una mejor sociedad y de poder construirla en este nuevo proceso en el cual está Chile, que es la nueva constitución o esperemos una nueva constitución también. Claro, claro. Germán, bueno, para partir la entrevista, ¿no? ¿Cómo se da esta vuelta tuya, ¿cierto? Para poder llegar a la psicología infantil, al mundo de la infancia. ¿Cómo fue este proceso, ¿cierto? Para poder vincularte a la temática. Yo entiendo que estás metido en el mundo de la investigación, en el mundo de la docencia. Cuéntanos un poco cómo fue esta vuelta para llegar al tema. Sí, Carlos, bueno, nosotros fuimos compañeros, no de la misma generación, pero de generaciones básicas como consecutivas en la Universidad Claro. Mayor en Temuco, y yo debo rastrear este interés por la psicología infantil, o del desarrollo más bien, más que infantil, ya en la universidad, en pregrado. Y no necesariamente por los profesores o nuestras profesoras que habían de psicología del desarrollo, sino que más bien por el mundo de la psicología clínica adulta, que era en ese tiempo el postracionalismo. Cuando yo estudié psicología, tú recordarás que la mayor tenía este modelo o este experimento que era un pregrado constructivista, sistémico, y por lo tanto gran parte de las asignaturas tenían como esa línea, Claro. hacia este nuevo cambio de paradigma, nuevas epistemologías, nuevas formas de entender al ser humano, etcétera. Y en general el posracionalismo siempre me cautivó porque me daba a mí algo que no me daban otras teorías del momento, tal vez por desconocimiento principalmente, que era esta idea de entender la experiencia humana a través del desarrollo. Porque independiente de que el modelo de Guidano no es un modelo del desarrollo propiamente tal, sí para poder comprender esta experiencia tácita y cómo después las narrativas o el lenguaje se hacía cargo un poco de esta experiencia, había muchos elementos, sobre todo en los primeros libros de Vittorio Guidano, sobre la teoría del apego, la intersubjetividad, la teoría de la mente, de una u otra forma, y cómo esto iba finalmente confluyendo para que el ser humano en la adultez tenga
una serie de dificultades emocionales, etcétera. Entonces, cuando en la universidad en pregrado tuvimos cirugía del desarrollo, pero en paralelo estábamos leyendo epistemología sistémica, constructivista, un poco por racionalismo, a mí no me calzaba esto de que para entender a los seres humanos y a los niños en particular, utilizábamos teorías que eran construidas desde adultos con pacientes adultos, básicamente el psicoanálisis como estandarte de esta visión. Entonces no me calzaba. Y cuando ya estábamos terminando la universidad, yo tomé el magíster que dictaba, o que dirigía en este caso Jaime Silva, y para profundizar en psicología, en porracionalismo, pero también el Jaime en ese tiempo tenía, bueno, es muy amigo de Felipe Lecanelier, que venía llegando de sus estudios en el extranjero y venía con todo el tema de la teoría del apego, la intersubjetividad, alcanzó a sacar un libro, y era nuestro profesor en el magíster de epistemología. ¿De qué año estamos hablando más o menos, Germán? Estamos hablando esto es el 2006, 2005-2006 aproximadamente. Y en paralelo la universidad empezó a traer también, por ejemplo, a Patricia Crittenden, que yo la había estado leyendo ya hace un tiempo a propósito del modelo de Vittorio Buidano, y por lo tanto tuvimos la experiencia, probablemente que no ha tenido muchos estudiantes de psicología, de tener a Patricia Crittenden en la Universidad Mayor, en un seminario de 2 días, donde dije, oh no, esto realmente me explica desarrollísticamente muchos de los problemas de salud mental o problemas de la vida adulta desde una perspectiva de los niños y del desarrollo vital de los niños. Y también hacía algo muy interesante, que era poder unirlo o integrar a la teoría de sistema o la terapia sistémica. Y había un profesor que era el jefe de carrera, no me acuerdo su nombre, que estaba haciendo un estudio con Patricia Crittenden. Entonces me pasó muchos papers, los puse a traducir, empecé a leer mucho, y con el Felipe Lecanelier aproveché en el magíster de poder conocer de lejos lo que él planteaba. ¿Por qué? Porque a mí en ese tiempo no me gustaba trabajar con los niños, yo me veía trabajando con los adultos, pero sí con este interés y esta curiosidad de poder estudiar la infancia. Y a partir de eso, posteriormente mi esposa hizo la especialización con el Felipe en la versión subsiguiente del magíster. Saludos para Ivania también, saludos para Ivania. Muchas gracias en tu nombre, Carlos. Entonces, y Ivania sí hizo la especialización y mantuvo un contacto con el Felipe a través de mucho tiempo. Y el Felipe, bueno, después siguió trabajando en sus cosas, sus investigaciones, y hace unos 4 o 5 años atrás, después que se salió de la Universidad del Desarrollo, ubicó a Ivania para poder coordinar una serie de cursos sobre trauma complejo, sobre evaluación del apego, cosas que a mí siempre me habían interesado poder aprender, pero que acá no había, la verdad, acá en el sur de Chile, lamentablemente, hay que decirlo, las escuelas de pregrado no solamente no le dan un énfasis a la infancia, sino que las asignaturas de psicología del desarrollo, en su mayoría, ni siquiera incluye la teoría del apego, ni la intersubjetividad, ni nada de los modelos actuales para la comprensión de la psicología infantil. Entonces yo metía estos temas a las asignaturas que yo hacía en la Universidad de Santo Tomás, por ejemplo, en psicología clínica e intervención clínica, yo tocaba temas de apego, tocaba temas de temperamento, de intersubjetividad, temas de infancia. En psicopatología también yo intentaba que leyéramos sobre el impacto de las experiencias como adversas, como el maltrato, el abuso sexual, pero no desde una perspectiva del adulto, sino de cómo el fenómeno ocurre y cómo eso va impactando la relación con los niños, etc. Y es así como ya con el Felipe nos invita tanto a Ivania como a mí a ser parte de una sociedad que se llama Sociedad de Apego y Complejidad Infantil, que tiene como por objetivo principalmente aportar al conocimiento sobre la psicología infantil, y para eso estamos algunos estudios, estamos intentando adjudicarnos algunos proyectos. Bueno, Felipe además tiene un amplio currículum, por lo tanto
él ha aportado políticas públicas chilenas en el extranjero, ha desarrollado unos programas de intervención temprana, y me invita a mí y a mi esposa a participar de este grupo y hacer clases en una serie de diplomados que hasta hoy en día se están dictando, que es el diplomado AMAR, posteriormente un diplomado en trauma complejo, en aprendizaje socioemocional, también pensando en el vínculo de apego entre los profesores y los niños de preescolar. Y en eso hemos estado trabajando en el último tiempo. Así que desde ese punto de vista ha sido como bien accidental como he llegado, pero siempre con esa curiosidad que desde la universidad me chocaba que los modelos de psicoterapia, sobre todo aquellos que estaban pensados en los niños, no tenían ninguna teoría del desarrollo que explicara por qué los niños se comportan como se comportan. Así como tampoco nunca entendí por qué las familias se comportaban como se comportaban. En el sentido de por qué los papás, por ejemplo, le pegan a los hijos, por qué los papás abusan de sus hijos, por qué los abandonan. Y ningún modelo, y probablemente no hay modelos que expliquen todo eso. Pero era muy limitado además lo que ocurría en pregrado. Y es algo que, no sé, pues tú igual que yo fuimos formados con el Papalia en su 10ª edición. Y yo veo con mis alumnos que se están formando ahora en la Santo Tomás o en la Austral o en la San Sebastián, siguen con el Papalia. En la 15ª edición tal vez, pero sigue siendo lo mismo. No ha habido un cambio de paradigma. Y eso es muy lamentable porque nos lleva a tomar pésimas decisiones a la hora de las intervenciones con niños, nos lleva a tomar pésimas decisiones con respecto a las causas de por qué los niños se comportan como se comportan, y sobre todo a una tendencia al etiquetar o mentalizar de una forma muy negativa las conductas de estrés de los niños, lo cual obviamente afecta el desarrollo de ellos. Y eso es algo que, bueno, por nuestra formación sistémica constructivista, el tema de etiquetar a los niños o a los seres humanos es como algo que sabemos que es muy negativo, que es incluso iatrogénico, porque al final encasillamos a las personas y no nos hacemos cargo de su propia experiencia, y lo peor que ni ellas mismas se pueden hacer cargo de su propia experiencia, porque tienen una etiqueta, lo cual es una lucha eterna con la mayoría de los colegas que buscan diagnósticos como si los diagnósticos explicaran en algo lo que les pasa a los seres humanos, y para qué decir el mundo de la medicina, la psiquiatría, la neurología, a diestra y siniestra colocan etiquetas y generan a veces tratamientos farmacológicos de dudosa efectividad, donde muy rara vez, por ejemplo, indican psicoterapia. Entonces hay todo un tema que a mí siempre me ha molestado mucho, porque al final tanto los niños como las personas en general son muy invisibilizadas por el sistema médico, por el sistema psiquiátrico, por el sistema escolar sobre todo, que deriva, que etiqueta, que te segrega, y eso tal vez si uno puede cambiar a tiempo, es decir, en la infancia más temprana o en edades más tempranas, y logramos hacer cambios a nivel de los adultos que conviven con los niños, tal vez eventualmente vamos a tener niños un poco que se sientan un poco mejor, no necesariamente más felices, pero que se sientan un poco mejor. Claro. Estamos con Germán Monge en la entrevista Sur o No Sur, hablando sobre la infancia y en particular cómo empieza a trabajar en esta hermosa temática, ¿cierto? Explicándonos cómo ha sido este proceso desde la universidad hasta los días de hoy. Germán, también en función al mismo tema, ¿no? ¿Qué ha significado trabajar con Felipe Lecalenier? O sea, es probablemente uno de los referentes, ¿cierto?, en el tema de trauma complejo, uno de los referentes para hablar de infancia en Chile. Yo sé que junto a tu esposa, ¿cierto?, con Ivania, están trabajando fuertemente con Felipe, son probablemente las personas del sur que están llevando el tema desde acá.
Yo tengo entendido que han trabajado, ¿cierto?, a lo largo de todo el país, generando un proceso educativo hermoso por medio de cursos, diplomados. Sé también que han tenido que ir al extranjero, le ha tocado ir a otras partes de América, ¿cierto?, con Felipe a generar el proceso. Cuéntame un poquito cómo ha sido esto de trabajar con Felipe Lecademier, cómo ha sido el trabajar con un referente del tema en Chile. O sea, en primer lugar, para tanto Libania como para mí, cuando Felipe se contactó con Libania en primer lugar y nos ofreció de otra forma poder trabajar con él, evidentemente uno se siente como orgulloso porque al menos yo a Felipe lo conozco hace más de 10 años. O sea, él fue profesor mío en posgrado, fue profesor de Libania también. Y por lo tanto saber que alguien que ha publicado la cantidad de libros que tiene, actualmente tiene 6 libros, que tiene tiene un modelo de intervención temprana que es la metodología AMAR, que han sido probados además en su efectividad en distintos contextos. El año pasado hicimos, bueno, está enviado, esperamos que se publique este año ya, unos estudios de efectividad de la AMAR educacional, que es cómo poder modificar el ambiente de cuidado en preescolar con la metodología AMAR y cómo eso mejora la calidad de vida de los niños, cómo mejora su desarrollo psicomotor, lingüístico, etcétera, su salud mental, etcétera. También otros estudios en adopción o en estos centros como del CENAME, donde están los niños institucionalizados, etcétera. Entonces, para mí, que por muchos años yo en la universidad intenté meter el tema de la teoría del apego, intenté meter todas estas temáticas como de infancia desde el punto de vista del desarrollo. La verdad es que obviamente me ha generado mucha satisfacción, porque como tú decías, también me ha significado trabajar mucho más en un área que a mí me gusta. Sigo haciendo clases, nos tocó hacer un diplomado en Perú. Ahora vamos a hacer un diplomado internacional también, vía streaming con Perú nuevamente, con la misma universidad. ¡Qué buena! Alcanzamos a hacer presencialmente cerca de 8 versiones, tanto en Iquique, Valdivia, Puerto Montt, Santiago, etc. Y hoy en día en el mundo online tenemos estos 3 diplomados, que el diplomado de trauma complejo, que va en su segunda versión, tiene 400 participantes. El diplomado AMAR, que empieza ahora en marzo online, tiene hasta el momento como 250 personas ya inscritas. Imagínate. Y por lo tanto, pareciera ser que la metodología AMAR, y en este caso la intervención temprana, es de interés de las personas, y sobre todo porque además en este último tiempo enviamos un paper a la revista de psicoterapia en Barcelona, sobre el modelo de apego y complejidad, que es la propuesta clínica como un modelo de psicoterapia, que se aleja un poquito de la intervención temprana, sino que es un modelo pensado en el mundo a través de todo el desarrollo. Perfecto. Cómo intervenir en distintos momentos del desarrollo y también obviamente en la adultez. Y eso nos tiene con harto trabajo, porque es una visión que de una u otra forma trae a colación nuevamente la teoría de los sistemas complejos para poder comprender al ser humano, cómo es que esta teoría de los sistemas complejos nos puede ayudar a comprender el desarrollo desde el nacimiento del bebé hasta la adultez, cómo los vínculos tempranos son claves finalmente para la salud, o esto que nosotros llamamos salud mental de los niños, y qué es lo que podemos evaluar y cómo podemos generar cambios en las personas, sobre todo cuando estamos hablando de la niñez. Entonces, este modelo, que es el modelo de apego y complejidad, el MAC, es como en lo que estamos trabajando ahora, y esperamos que estos papers se puedan publicar. Lo estamos también enviando en inglés a algunos reconocidos contactos del Felipe, a Peter Fona y a tipos muy, muy secos, que le han dado como, sí, mira, esto está bien, hay que mejorarlo un poco, así que estamos trabajando, leyendo harto por lo mismo, así que esperemos que prontamente el modelo pueda dar a luz, y de hecho vamos a hacer un postítulo también vía streaming sobre este modelo en particular. Así que nos ha significado mucho trabajo, y la pandemia, que yo pensé que iba a ser
Menos estresante ha sido, la verdad, mucho más porque nos ha tocado trabajar mucho, obviamente después de mi horario laboral, que por lo tanto significa trabajar muchas más horas de lo que uno habitualmente quisiera. Claro. Pero también es una oportunidad, entonces es una oportunidad que este tiempo de encierro nos da, y que yo creo que, tal como te lo dije hace un rato, acá en el sur se hace muy poco por la infancia. Las universidades tratan la infancia como si estuviésemos en los años 50, 60 todavía. Todavía ven, no sé, por las teorías psicoanalíticas para explicar el desarrollo humano. O sea, yo le tengo todos mis respetos a Freud y la compañía, pero la verdad es que a la altura de lo que sabemos hoy en día de los seres humanos, insistir en esas teorías como el psicoanálisis, el humanismo o el conductismo para entender el desarrollo humano, yo creo que ya es casi raya la negligencia por parte de las universidades. Y eso caemos no solamente en las universidades de acá, sino que a nivel general. O sea, uno revisa las mallas de psicología, y cirugía del desarrollo 1 y 2 es lo mismo que cuando nosotros estudiamos hace más de 10 años atrás. Entonces, y eso es lo mismo que estudiaron nuestros profesores hace unos 20 años atrás. Entonces, la verdad es que uno ve que con la importancia que tiene la infancia y su desarrollo, la verdad es que las universidades y las carreras de pregrado están o han sido muy negligentes en actualizar los conocimientos, y de hecho cada vez reducen más las horas de cirugía del desarrollo, y la verdad es que no entiendo. ¿Para qué hablar en educación? Yo he hecho clase en algunas carreras de educación, y la verdad es que la cirugía del desarrollo es así, mínima, así, una cuestión que... Y son las personas que trabajan más con niños, pues, o sea, ni nosotros los psicólogos pasamos tantas horas con la infancia, y los profesores lo que saben de cirugía del desarrollo es como de los años 20. Entonces es una crisis también probablemente en las universidades, que no se le da la importancia que se merece, y que finalmente es un signo más de cómo la sociedad en su conjunto invisibiliza la infancia, y más allá de que se nos plantee que son sujetos de derecho, la verdad es que en la práctica eso no es tan así. Los invisibilizamos de todas las formas posibles, desde enfermarlos, inventarles diagnósticos para que sean serviles al sistema escolar, como por la cantidad de malos tratos alarmantes, por la violación de derechos humanos sistemática que ha hecho el Estado chileno en las residencias de Sename, por ejemplo. Y se ve también, lamentablemente, en esto como en los discursos de las universidades, que la infancia no aparece nunca. Tú revisa las tesis de pregrado o de posgrado, la mayoría no habla de la infancia. Yo sé que es complicado a veces por los temas de los consentimientos informados, de la investigación, de que son muestras, o por temas éticos. Pero bueno, en todo el mundo se investiga igual la infancia, y acá pareciera ser que es muy difícil, se colocan muchas barreras. Los colegios no quieren autorizar investigaciones, los papás tampoco, y eso me hace pensar que es porque tienen miedo de que aparezca a la luz los datos terribles que tenemos en Chile sobre problemas de salud mental. Estamos con Germán Monge, ¿cierto? En la entrevista Sur o No Sur, indagando con respecto a la infancia y con respecto a la infancia en el sur de Chile. Me parece importante preguntarte también, Germán, con respecto a esta visión, ¿cierto? Esta visión particular en la que estás trabajando de la infancia, más vinculada al apego, más vinculada al trauma complejo, que claramente tiene diferencias con la mirada más clásica, más rústica, por decirlo de alguna manera, de la psicología del papalia que nosotros nos tocó revisar y que probablemente para atrás a mucha gente le tocó. Brevemente, pedirte, ¿cierto?, si nos puedes explicar un poquito en qué elementos existen diferencias rotundas entre esta visión de infancia, el ciclo vital clásico, ¿cierto?, en donde se ven algunas cosas de manera rígida, con etapas estructuradas, ¿cierto?, muy marcados los estadios,
¿cuál es la diferencia o algunas de las diferencias más importantes que hay entre esta visión, ¿cierto?, de la infancia, en la que tú estás trabajando con Felipe, con Ivania, ¿cierto?, y la visión clásica de la infancia? O sea, bien, yo creo que tal vez por lo que hay que partir es entender que los modelos que se enseñan habitualmente en las universidades son teorías hechas por adultos desde la mirada de los adultos, ¿cierto? Son adultocéntricas de una otra cierta forma y que tienen, y en ese sentido hay que también ser respetuoso con el momento histórico en los cuales estas se crearon. Estamos hablando de que gran parte de las teorías clásicas son de inicios del siglo pasado, o sea, principios del 900, mediados del 900, cuando obviamente la psicología estaba no solamente en pañales, sino que más bien eran teorías que no utilizaban el método científico para ser investigadas, etc. Y desde ese punto de vista son muchas de estas teorías, psicoanálisis, por ejemplo, se obtiene a partir de los datos que Sigmund Freud obtenía de sus interpretaciones de lo que los adultos le decían de sus interpretaciones de la infancia. O sea, es una vuelta bastante larga. Entonces, en ese sentido, con el respeto que se merecen las teorías clásicas, que se desarrollaron en un momento específico de nuestra historia, el problema no son estas teorías, el problema es por qué las seguimos ocupando con todo el conocimiento actual que nosotros tenemos sobre la infancia. Y la verdad es que ese es como un gran problema, porque la propuesta que estamos desarrollando, que es el modelo de apego y complejidad, lo que hace es integrar finalmente una mirada del ser humano basado en una serie de postulados evolucionistas, por ejemplo, la psicología evolucionista y sus aportes para la comprensión de la conducta humana, sobre todo el para qué de la conducta humana, o sea, por qué nos comportamos de la forma en que lo hacemos. Claro. Por otra parte, una mirada de entender que los seres humanos somos sistemas vivos y por lo tanto somos sistemas complejos y autoorganizados. Y en la lógica de los sistemas complejos y autoorganizados, el tiempo o la temporalidad es clave para poder entender el desarrollo. Y por lo tanto, entender la vida adulta sin considerar cómo evolucionaste a través del tiempo, pareciera ser no tener mucho sentido. Entonces, la mirada de nosotros es ver o intentar comprender al niño o al infante, dependiendo de la etapa del desarrollo, desde la perspectiva del infante o del niño o del adolescente, y eso implica comprender qué es lo que ocurrió en ellos en los primeros meses de vida, en la interacción con los cuidadores, entendiendo que los seres humanos finalmente mantienen su homeostasis o mantienen su equilibrio dinámico principalmente a través del otro. Eso lo han descrito los antropólogos ya históricamente, o sea, no es nada nuevo, que para que un ser humano se pueda mantener vivo requiere de otro ser humano más sabio, generalmente tus padres. Y en ese sentido, y además de eso, entender que en la premodernidad el cuidado era alopátrico, es decir, era una serie de cuidadores, no era el papá y la mamá, era el papá, la mamá, la abuela, era la aldea en general. Eso es lo que permitió que evolucionáramos como cultura. Entonces, esta mirada occidental, capitalista, industrial, o incluso ya como postmoderna, nos dice que el cuidado está en exclusivo control de los padres. Y eso es un gran problema porque los padres pasan poco tiempo con los niños porque tienen que trabajar principalmente. Y por lo tanto los niños quedan al cuidado de otros adultos y que muchas veces estos adultos no lo hacen muy bien, así como también los papás no necesariamente lo hacen muy bien, en el sentido de poder favorecer un desarrollo que sea que optimice finalmente la calidad de vida o el bienestar de este niño. Entonces, en nuestra mirada lo que intentamos es justamente comprender eso, comprender cómo las experiencias de los primeros años de vida van conformando una forma de sentirse el niño, cómo va construyendo su self a través del desarrollo y cómo una serie de procesos intersubjetivos, una serie de procesos emocionales o afectivos
más los procesos vinculares y posteriormente los procesos narrativos o de memoria autobiográfica, le van dando sentido a la experiencia humana. Y en ese sentido hay un concepto que ocupamos, que es el de la huella somática, que es un atractor dinámico que permite al ser humano mantenerse estable a través del tiempo, independiente de que cambie. Y nosotros trabajamos con eso. Y esa huella somática se conforma en los primeros meses de vida, y luego, con los otros procesos intersubjetivos, de mentalización, le vamos dando coherencia narrativamente. Y en ese sentido, la clave para poder comprender o intervenir en un niño o en un adulto es más bien fijarse en los aspectos no verbales, o como Guidano llamaba, los aspectos más tácitos de la experiencia, más que a las palabras, más que a las narrativas, que generalmente suelen ser más bien un autoengaño o un acomodo de tu experiencia basal o esta huella somática que nos mantiene inalterable a través del tiempo. Entonces, es una mirada que creemos mucho más respetuosa, porque además no genera etiquetas, no se hacen diagnósticos, no se utiliza ningún tipo de batería psicodiagnóstica clásica, no hay dibujos, no hay test test bajo la lluvia, no hay test de la familia, no se ocupa tampoco el juego diagnóstico, porque evitamos a toda costa generar una etiqueta, por lo que tú ya sabemos, y cómo una etiqueta finalmente afecta al desarrollo de los niños y a cómo los adultos que están con ese niño lo ejercen el cuidado, etc. Entonces, es una mirada que creemos que es mucho más respetuosa, que finalmente lo que intenta volcar es a entender al niño y a la infancia desde el niño y la infancia, y no desde las miradas adultocéntricas de lo que un niño debe ser, lo que un niño tiene que ser, de nuestros intereses de que los niños estén en silencio en la sala de clases porque tenemos que pasar ciertos contenidos, o desde que una pataleta es un signo inequívoco de que un niño está manipulando o de que no controla la frustración, que finalmente son etiquetas que nosotros los adultos ocupamos para no hacernos cargos de el cuidado de nuestros hijos, que finalmente termina externalizando la crianza a los medicamentos, a los terapeutas, a las instituciones del Estado, etc. Súper, Es mucho más que estamos... eso, obviamente, pero por Sí, tiempo claro. una pincelada. Muy bien, Germán. Estamos en la entrevista Sur o No Sur con Germán Monge, ¿cierto? Analizando la infancia en Chile. Germán acaba de dar una breve pero muy importante visión, ¿cierto?, de la infancia desde el área que él se encuentra trabajando. Y en definitiva, claro, al escucharte y uno ve esta visión de la infancia y la lectura de los niños, es claramente un martillazo a romper el adultocentrismo, digamos, como una matriz teórica, poco menos, ¿cierto?, que define las posibilidades del niño, esto de la manipulación, todas estas cosas que, claro, desde esta visión teórica pueden parecer hasta mitos muchas veces, o ideas que aparecen, ¿cierto?, en las nociones adultas. Germán, pasando a otro tema, tratando de llevar la infancia, ¿cierto?, a la contingencia. No queremos perder la posibilidad de preguntarte con respecto a la infancia y la contingencia, la infancia y la política pública. ¿Qué consideras que está generando Chile, el Estado de Chile, en temáticas de infancia? Me gustaría que partiéramos de los 90 para adelante. No sé, tu visión de la política pública. ¿Consideras que una buena política pública, a qué nivel está, nacional o internacionalmente? Que nos puedas contar un poquito. Mira, la verdad es que yo creo que cualquier juicio que uno le puede hacer a las políticas públicas también hay que contextualizarlas. Perfecto. Y a veces parece injusto criticar a lo que se hizo a partir de los 90 con el conocimiento que tenemos en el 2015 o en el Ah, 2020 sobre cómo deberían ser las cosas, o las aspiraciones legítimas que tenemos como un país que es de clase media, según los estándares internacionales, aunque obviamente si uno hace los arreglos metodológicos y estadísticos correspondientes, no somos un país de clase media.
pero si entendemos eso, la verdad es que, claro, Chile ha hecho poco en relación tal vez a lo que hacen otros países de la OCDE, por ejemplo, o países desarrollados o súper desarrollados como los países escandinavos, pero, pero si nos comparamos con nuestro vecindario, tal vez hemos hecho mucho. O sea, el hecho de que tengamos un programa como el Chile Crece Contigo, que fue instaurado por Michelle Bachelet en su primer periodo, y en ese tiempo Felipe Letelier fue de los que partícipe y fundadores del Chile Crece Contigo. Tú lo revisas en otras partes en Latinoamérica y no hay nada parecido a esto. O sea, en ese sentido, más allá de que tal vez el programa no es tan bueno, la política necesita muchas mejoras, pero es algo que incluso Alan Sufré, que es un experto en apego, hizo mención en un capítulo sobre intervenciones basadas en el apego hace un par de años, que está en español, y que hace mención de nuestro programa Chile Crece Contigo, que además fue después copiado por Uruguay, por ejemplo, como una política de infancia que tal vez no vamos a ver los efectos, porque como es una política de largo plazo, Claro. tendríamos que ver recién, tal vez en el próximo gobierno vamos a poder ver o evaluar la efectividad tal vez de muchas de las intervenciones que se hicieron, porque ya han pasado ya 4 periodos, más o menos 16 años, por lo tanto, esas guaguitas de que empezaron a ser intervenidas en el gobierno de Bachelet, recién ahora van a ser adultos, por ejemplo. Claro. Obviamente esa es una política pública que es muy interesante, que requiere mejoras, por supuesto, y que es un gran aporte para la salud mental infantil. El problema tal vez es que en esta política solamente atañe al sistema público, que es una de las otras tantas segregaciones de clase que tenemos en Chile, que para los ricos no hay nada como el Chile Crece Contigo, por ejemplo, y tú no sabes nada de lo que pasa con la gente que va, por ejemplo, a las ISAPRES, o que tiene un sistema un seguro de salud que es privado. Tú no tienes idea cómo están criando, tú no tienes idea si los niños están en sus pesos. Uno asume que sí, pero los datos sobre Chile nos indican que somos uno de los países que tiene los peores niveles de salud mental en niños inferiores a los 5 años, medido tanto por los padres como por los educadores de párvulo. Felipe Letelier ha participado de varias investigaciones multiculturales con el equipo de Achenbach y Rescorla, que son es el modelo de psicología infantil más empleado en el mundo para la investigación, y Chile sale siempre en los peores lugares de salud mental. Chile es uno de los países que más reta, que más grita, que más ocupa la disciplina como el tirón de oreja. Es uno de los países donde los padres menos conversan con sus hijos para resolver problemas. Es donde los niños tienen más miedo. ¿Para qué decir las niñas? Las niñas desde muy pequeñas tienen mucho miedo, porque nuestra forma de criar, nuestra cultura es muy hostil hacia los niños, porque es una cultura muy centrada en el éxito, muy centrada en el logro individual. Tal vez, y ahí uno puede intentar hacer una interpretación de que esto es producto de una constitución que nos ha socializado en un mundo individualista, ¿cierto? En el individualismo norteamericano, porque nosotros no copiamos el capitalismo europeo, copiamos el gringo, claro, que es muy individualista, muy centrado en la meta, y pareciera ser que para los papás criar es eso, una meta, es un logro, es un proyecto. No se disfruta la crianza porque tienes que cumplirle con el colegio, etc. Entonces, en ese sentido, si lo volvemos como las políticas públicas, claro, tenemos el Chile Crece para la intervención temprana, entre comillas, y para fortalecer el vínculo, pero vemos que en la educación, nuestro sistema educativo, no solamente no favorece un desarrollo saludable de los niños o de la infancia, sino que todo lo contrario, les hace daño a los niños porque los limita en su creatividad, los acalla, los opaca, los hace internalizar todo su estrés, porque tiene que ser obediente, sumiso, homogéneo, tiene que vestirse como todos, tiene que hacer todo en el momento que tiene que hacerlo, etc. Claro. Y por lo tanto, el sistema educacional, la verdad, o nuestro modelo de educación, no favorece. Y si uno lo ve como que la educación es parte de la política pública, de lo que nosotros deseamos como sociedad para que sean nuestros ciudadanos, la verdad es que estamos destruyendo la infancia, estamos traumatizando a los niños en el sistema escolar,
mostrándoles finalmente que lo único que importa es la meta, no importando cómo tú obtengas esa meta. Si ahora, por otra parte, si tú lo ves en el sistema como proteccional, que tiene que ver con lo que hace Sename o el Servicio Nacional de Menores y su red de colaboradores, volvemos al mismo problema que tiene la educación en Chile, que es un modelo centrado en las metas y en el subsidio. ¿Qué hacemos en Sename? Lo mismo, pues es un modelo donde tanto la protección como la rehabilitación de aquellos que ya han delinquido de una u otra forma está en manos generalmente de fundaciones tercerizadas que reciben dineros por cumplir metas de atención. No les importa realmente si el niño mejora, no mejora, si cambia el contexto familiar, porque lo importante es el dinero al final del mes. Lo que no significa, y quiero ser súper claro, de que los profesionales que trabajan aquí no tengan un interés genuino en los niños. Claro, Sino que es el sistema está diseñado para cumplir metas. Claro. Entonces tenemos una red de protección, que es la red Sename, que la verdad no solamente no cumple con la protección necesariamente, sino que además hace probablemente todo lo equivocado. O sea, cuando tú llegas a la red Sename, tal vez podríamos excluir a los PPF, que son como un poco más preventivos. Todo lo que en un PPF, yo trabajé en un PPF. Por eso, tú trabajaste en el PPF. Y que tiene una mirada más comunitaria, ¿cierto? Si lo excluyéramos a ellos, todos los otros programas que son estos que se llaman especializados, la verdad es que de especializados tienen poco, no porque tú le coloques programa PAS, ¿cierto? Para prácticas abusivas sexuales, tú tienes colegas necesariamente que estén formados en prácticas abusivas sexuales con un máster, no, sino que muchas veces son colegas con unos años de trabajo que se han ido especializando, a través de diplomados, pero no tienen necesariamente una formación especializada en eso, formal, claro. Que no tienen necesariamente supervisión formal, y además los lineamientos técnicos de la red de Sename están generalmente equivocados, o sea, hacen todo lo contrario a lo que se plantea a nivel internacional que se debe hacer con estos niños o con estas problemáticas. El caso más paradigmático es lo que ocurre en las residencias. O sea, Chile, nadie entiende por qué, la verdad, nosotros lo discutimos mucho en los diplomados, por qué en Chile, con el nivel de ingreso per cápita que tenemos, con la cantidad de dinero que tiene este país, todavía existen orfanatos o residencias. O sea, nadie entiende por qué todavía tenemos que colocar a niños en una situación que es en sí misma traumática compleja. Porque además el niño que llega a una residencia es un niño que ya vive trauma complejo. O sea, a ese niño lo abusaron o lo maltrataron constantemente, probablemente en el embarazo la mamá consumió droga, lo abandonaron, etcétera, lo explotaron sexualmente, y llega a un lugar donde las prácticas suelen ser muy similares. O sea, los siguen tratando mal, les siguen haciendo daño, además que ha perdido el contacto con su familia, y se sugiere desde el CADM muchas veces hacerle terapia reparatoria. Pero ¿cómo vas a reparar algo que está vivo? Porque este ser humano sigue en trauma complejo. Y la investigación dice que para que a un niño se le haga terapia, a un niño institucionalizado, primero tienes que sacarlo de la institución. O sea, lo primero, no puede estar en una residencia, tiene que estar con alguna familia que lo cuide y le proporcione algo de cuidado o de seguridad. A ver, Germán, como para poder contarle un poco a los estudiantes y a la comunidad de ciencias sociales y de salud, tratando de ver esta idea, o sea, ya el hecho de estar en un hogar en sí es traumático, es traumático complejo. Perfecto, qué fuerte. Claro, entonces el otro día nos llegaron unos correos, o me han llegado correos sobre, tenemos una niña que viene a una residencia de 4 años, vive con trauma complejo, nos pueden orientar de cómo hacerle terapia, y pucha, es una lata tener que decirle que no le podía hacer terapia, porque esa niña está en una situación de trauma, y por lo tanto cuando las personas viven en trauma, reaccionan de formas que son muy extremas, que es lo que generalmente uno ve como la pataleta agresiva, que se cortan, que se pegan de cabezazos, hacen rocking, etc. Y la mayoría de las personas no lo entiende.
y muchos de los profesionales que no son psicólogos generalmente en la residencia lo ven eso como mala conducta y por lo tanto no reaccionan o no protegen en esos momentos de estrés de los niños. Entonces, eso es bien paradigmático de cómo funciona Sename. O sea, todo lo que no tienes que hacer es lo que Sename dice que tienes que hacer en un contexto que no se puede. Y eso nos indica, ¿cierto?, que Sename no está haciendo bien las cosas. Se supone que va a cambiar ahora, que van a cambiar los lineamientos técnicos, pero hasta el momento no hemos visto cuáles son esos lineamientos técnicos y vamos a seguir cayendo en lo mismo. O sea, se hace estos programas de terapia reparatoria, ¿cierto?, los PRM, caen en lo mismo. Muchas veces están tratando a niños que están institucionalizados. Pero ¿por qué vas a hacer terapia reparatoria si esta persona está en un contexto de inseguridad total? Está en un contexto de trauma. Y es cosa de revisar toda la literatura de los últimos 20 años sobre el trauma complejo o trauma complejo del desarrollo, y todos te dicen, no les puedes hacer terapia mientras estén institucionalizados. Y la terapia, también la recomendación es, no las hagas con los niños, hazla con el sistema de cuidado. ¿Y quiénes son el sistema de cuidado? Son los adultos que se hacen cargo de ese niño, son los colegios. Los colegios deberían de tener sobre todo los colegios municipales, donde la mayoría de estos niños termina acudiendo, deberían tener una fuerte formación en trauma. O sea, los profesores deberían de saber tanto o más de trauma que los psicólogos, porque los profesores están cerca, sobre todo en preescolar, cerca de 6 horas diarias con los niños, pasan más tiempo que nosotros. Claro. El sistema de cuidado es toda la gente de la residencia, es la manipuladora de alimentos, la tía que está en la noche cuidándolo, es la secretaria, es la directora. Todos deben estar entrenados en trauma para poder comprender y atender el estrés de estos niños. Sin embargo, nuestras políticas, más allá que es la política como está escrita, indica que el tratamiento tiene que ser el psicólogo solamente. Y nos olvidamos que los trabajadores sociales también son importantes agentes de cambio, que los terapeutas ocupacionales pueden ser unos excelentes agentes de cambio, pero que finalmente las personas que están en el día a día, la tía esta señora del cuidado directo, ellas son las verdaderas agentes de cambio, porque para que un cerebro dañado o cualquier cerebro cambie, necesita interacciones cotidianas, todo el día. No sirve que uno esté 1 hora a la semana jugando con los niños o dibujando con los niños. Puede ser una experiencia agradable, nadie niega eso, pero eso no va a generar necesariamente un cambio, porque los cambios requieren, porque el cerebro funciona así, repetitivamente. Para que tú cambies una asociación y desasociarla, tienes que hacer muchas cosas distintas a las que hacías antes para que se forme una nueva conexión neuronal que te permita hacer cambios en el largo plazo. Entonces, en ese punto de vista, Sename también no lo hace bien. ¿Para qué decir lo que pasa en la parte de rehabilitación? Yo trabajé un tiempo en el CIPSRC de Sename y la verdad es que la mayoría de los jóvenes son adictos, y también desde Senda no saben cómo trabajar con niños adictos porque no tienen una teoría de qué es lo que hay que trabajar con la adicción, porque no tienen una teoría de cómo funcionan los seres humanos. Entonces llegamos nuevamente a que las políticas públicas que tienen que ver con infancia, ya sea vulnerada, como le llamamos acá eufemísticamente, sino que la infancia traumatizada, o los jóvenes que consumen droga y alcohol, o jóvenes que delinquen, son políticas que no son coherentes con lo que la ciencia dice, y que por lo tanto la mayoría de las veces son no solamente inocuas, sino que muchas veces pueden ser iatrogénicas, o sea, empeoran la situación de muchos de estos niños, y eso es un gran fracaso de nuestra sociedad, y cada nuevo candidato cada 4 años promete un cambio del Sename, un cambio de Senda, un cambio de la infancia, pero en la práctica no lo hacen porque desconocen la ciencia, porque no les interesa la ciencia. Lo hemos visto ya en estos fatídicos 4 años de Trump, ¿cierto? En los fatídicos 4 años para los pobres brasileños con Bolsonaro o con Maduro en Venezuela, que son negacionistas de la ciencia. Incluso a veces en Chile uno escucha a algunos políticos que son medios negacionistas y que no creen en la ciencia porque anteponen sus ideologías religiosas o políticas
por sobre el conocimiento científico. Y eso se suma, además, que las universidades, y eso es una crítica personal, tampoco le dan el énfasis a la ciencia a la hora de tomar decisiones. Hay asignaturas de metodología, hay asignaturas de estadística, pero sobre todo las ciencias sociales, como no, a la mayoría no nos gustan mucho en las matemáticas, o no nos iba muy bien en el colegio, las rechazamos. Y el problema de rechazarlas es que nos negamos a comprender cómo otros países han resuelto situaciones similares a las de nosotros hace 30, 40 años atrás. Entonces, desde ese punto de vista, pucha, yo tiendo a pensar y ser un poco pesimista en ese sentido, porque los políticos, evidentemente, su preocupación no son los niños, porque los niños obviamente no salen a protestar, a excepción de los preadolescentes o los adolescentes que se saltan el torniquete, pero la respuesta es represión. Entonces, la respuesta del Estado, y ahí queda en su máxima, no sé, pues, evidencia, que no hay una preocupación real por los derechos de los niños o por la juventud, es que la represión, la tortura, es la respuesta adulta a las demandas legítimas de los jóvenes y de los niños. ¿Para qué decir, y tú lo sabes muy bien, que eres de la zona de la región de la Araucanía, cómo viven los niños mapuches en las distintas comunidades que aparecen en los medios de comunicación como si fueran chapas? O sea, tenemos Temucuicue, el lugar más peligroso de Chile, pero resulta que yo veo los matinales y veo que las poblaciones en La Pintana, en La Legua, hay una violencia que es terrible. O sea, la cantidad de trauma que viven los niños es enorme. Pero en Temucuicue, estos niños además son etiquetados como futuros terroristas, delincuentes. Los militares o los carabineros entran con armas de guerra a sus predios, los golpean a ellos, los torturan, etc. Y dice, bueno, ¿y a dónde queda el discurso? El discurso político del derecho de los niños y de la juventud y de los derechos humanos versus las prácticas represivas que llevan a cabo los agentes del Estado. Y lo vimos muy bien en el estallido social. O sea, ¿cuántos de los niños que son primera línea son niños que vivieron en el Sename? O sea, hay varios reportajes periodísticos que aluden a yo viví en el Sename. Si tú ves o si tú recuerdas las imágenes más iconográficas que tiene el estallido social, es la bandera mapuche, que de una u otra forma nos dice que hay que reconocer a nuestros pueblos y que ahí hay un tema clave, pero por otra parte, bueno, no es la bandera mapuche, la bandera de los pueblos originarios, disculpa. Pero por otra parte, también tenemos el No Más Sename. Y No Más Sename no porque no queramos cuidar a los niños, sino que muchos de esos niños vivieron o pasaron en los distintos programas de la red Sename. Que a la OPD, que después al PPF, que después se fue ¿cómo se llama? Al PIE, después o pasó por el PAS, o pasó por una residencia un tiempo, y por tanto son niños que fueron siendo peloteados, sobreintervenidos, que no les dieron necesariamente la seguridad que el Estado le podría haber proporcionado a través de sus familias, porque tenemos un país que genera también de otra forma una serie de violencia estructural que no le permite necesariamente a los padres ser buenos cuidadores, o ser un cuidador al menos, ni siquiera a veces se los permite. Y por lo tanto tenemos un desastre, creo yo, en términos de salud mental, y que además es salud mental que si es en la infancia, sabemos que tenemos 20 años asegurados de delincuencia, tenemos 20 años asegurados de aumentos de población que consume drogas y alcohol de forma abusiva y dependiente, de problemas de trastornos de personalidad, etcétera, porque la infancia está muy, pero muy abandonada e invisibilizada. En estos 4 años de nuestro presidente Piñera, la verdad es que lo más probable es que el Sename no va a cambiar, aunque era su promesa, además de esta división técnica, y sería, pero no hay leyes nuevas. O sea, tenemos un ministro de Educación que quiere que volvamos en clase el 1 de marzo. O sea, tenemos un tipo totalmente desconectado de la realidad. El mismo ministro de Salud les ha dicho, y lo ha dicho varias veces, que los profesores no son prioridad para la vacunación. Por lo tanto, a los profesores les va a tocar abril, mayo, tal vez, mientras que llegan las vacunas, además, abril, mayo, y el tipo nuestro ministro, que es un abogado, que tampoco sabe nada de educación,
quiere que la gente esté el 1 de marzo sin hacerse cargo del miedo de las familias, que es un miedo razonable porque vemos cómo todos los días los contagios aumentan, y por otra parte, el miedo de los niños, porque los niños también están asustados, Claro. los niños están viviendo en un modo, muchos de ellos en un modo de trauma complejo, peor que el que ya vivían antes, porque ahora viven con sus papás todos los días. Antes el colegio de una otra forma les permitía estar unas 6, 8 horas sin esos cuidadores, y resulta que ahora este niño tiene que estar con su papá todos los días. Cautiverio. Claro, o sea, estáis con el león adentro de la casa muchas veces. Pero por otra parte también hay muchos niños que han tenido la oportunidad de estar con sus papás por primera vez, y a lo mejor los papás son buenos papás, y no van a querer volver al colegio, porque va a ser traumático dejar una experiencia que a lo mejor ha sido positiva para ellos. Y la verdad es que yo no veo al ministro de Educación preocupado de eso. Nosotros tenemos una propuesta sobre aprendizaje socioemocional y de cómo hacer cambios en la educación y qué es lo que se debería hacer en la educación a la vuelta de la pandemia, pero lamentablemente no somos escuchados. Hay algunos contactos con algunos diputados, algunos senadores, para ver si estas propuestas llegan no sé si una política pública, pero al menos a una recomendación para el Ministerio de Educación, pero la verdad es que yo lo veo muy, muy difícil. Y al final eso te muestra cómo este ideal de una sociedad donde los niños sean respetados se aleja mucho. No tenemos un derecho a la vivienda, por ejemplo. Yo no veo al ministro también de Vivienda preocupado de que los niños dejen de vivir en el hacinamiento, de que tengan, no sé, plazas que cerca de sus casas, que no tengan canchas de fútbol para el esparcimiento saludable, etc. No vemos eso. Y aunque eso es transversal al adulto, es evidente que los niños tienen un impacto mucho mayor. Y hasta hasta el gobierno anterior de Michelle Bachelet 2, teníamos una educación extremadamente segregadora, o sea, te segregaba por si tus papás eran de una religión, por si podías tener las notas o un puntaje adecuado de ingreso al colegio, por si tenías plata y por si tenías necesidades educativas especiales. O sea, te segregaban 4 veces antes de poder elegir dónde educar a tu hijo. O sea, ahí tenemos finalmente una mirada, una pincelada en vivienda, en medio ambiente, para qué decir todos esos niños que se están muriendo o están contagiados de alguna enfermedad producto de la contaminación, ¿cierto? En estas zonas de sacrificio que tiene Chile en salud y contaminación. En salud, para qué decir, la cantidad de niños que requiere de atención de salud en Chile es abismante, y no tenemos psicólogos infantiles, en los hospitales son muy escasos, en la red de salud pública primaria son muy escasos, y la mayoría no tiene formación en infancia tampoco. O sea, son colegas que se han ido formando de a poquito, pero no tienen un magíster o un doctorado como los países desarrollados sí tienen, porque no hay plata para formarlos, porque el Ministerio de Salud no tiene un presupuesto para formar a su gente. ¿Para qué decir psiquiatría infantil? Más allá de que yo estoy desacuerdo en gran parte con lo que hacen los psiquiatras infantiles, al menos tener una cantidad necesaria acorde a las necesidades del país, y no lo vemos. Una educación que tampoco les permite a los niños un desarrollo saludable. Entonces, si uno empieza a ver y empezamos a analizar como las distintas dimensiones, la verdad es que Chile ha hecho poco, más allá de que si nos comparamos con otros países, tenemos mucho. O sea, nosotros cuando fuimos a Perú, nos contaban cómo es la vida del niño peruano promedio, y es igual o más terrible que la chilena, con la diferencia que ellos no tienen nada, o sea, no tienen un sistema mínimo de seguridad para ellos, y la verdad es que allá existe trata de niños, explotación sexual sistematizada, etcétera. Algo que tal vez acá en Chile no es un fenómeno tan notorio, pero de que también existe. Entonces ahí vemos también que la justicia, las leyes no están diseñadas para los niños en relación a los niños. ¿Cuánto costó, por ejemplo, estas leyes de que los niños trans se puedan cambiar de nombre? O sea, tenemos una serie de situaciones donde nos vemos que nuestro discurso de los derechos
y de la libertad, sobre todo por parte de aquellos políticos que abrazan la ideología de la libertad o son liberales, son lo menos liberales del mundo, o sea, son ultraconservadores en términos morales, éticos, y para nada, ¿cierto?, liberales en los derechos y en las libertades individuales. Sin lugar a dudas. Estamos en la entrevista Sur o No Sur con Germán Monjes, hablando de la infancia en Chile y en el sur de Chile. Bueno, Germán, en función a todos estos tópicos importantes que estás tratando, ¿cierto? Elementos psicosociales, elementos ambientales, elementos estructurales del Estado, ¿cierto?, que van influyendo y constituyendo la infancia en la cotidianidad, en la contingencia. Preguntarte con respecto al estallido social. Me gustaría saber qué vinculación, cómo linkeáis el tema infancia y estallido social. ¿Hay una responsabilidad, hay una prioridad? Me gustaría saber tu visión de eso. Ya me comentabas algo en el estallido, muchos chiquillos en AME también en las protestas. ¿Qué relación haces? O sea, yo creo que el estallido social, bueno, es evidente que yo no puedo tener una explicación del estallido social porque es un fenómeno multicausal. O sea, más allá de este eslogan de no son 30 pesos, son 30 años, todos los que tenemos un poquito de conocimiento y de lectura crítica de lo que ocurre en la realidad, o aquellos que no nos compramos el cuento oficial de los medios de comunicación o del Estado, independiente de quién administre el Estado, si es de derecha o de centro izquierda como en Chile, sabíamos que se estaba incubando mucha rabia y mucho malestar, no solamente por cómo son tratados los niños en la red Sename o cómo nosotros criamos en Chile, sino que con los temas laborales, con los temas de los abusos de los grandes empresarios, etc. Y es evidente que ese malestar a quienes más les llega es a los niños, porque no sé, pues, si uno ve lo que ocurre en Santiago, así como una familia prototípica que la derecha nos quiere vender, de la familia forzada, una familia forzada de La Pintana, la mamá con el papá trabajan en Las Condes. En promedio pasan 4 horas o 3 horas en el Transantiago. Se tienen que levantar a las 5 de las 5 de la mañana para poder llegar a las 8 al barrio alto. Les pagan ya sueldos que oscilan entre 500 y 800 mil pesos, que claro, a lo mejor en Puerto Montt es un sueldo más o menos bueno, pero que en Santiago esa cuestión es nada, o sea, son como 300 lucas de Puerto Montt. Y que por lo tanto estos niños tienen que quedar al cuidado de o los abuelos, o de los vecinos, o del sistema escolar, y por lo tanto son niños que no se crían con sus padres. Entonces, esos niños que no se crían con sus padres, uno se coloca, bueno, mi papá se levanta a las 5, llega a las 10 de la noche, llega cabreado, enojado, muchas veces llega medio curado porque se va a tomar un par de cervezas con los amigos porque está chato de tener que viajar todo el día en micro, donde muchas veces hay violencia comunitaria, ¿cierto? Hay disparos, hay fuegos artificiales porque llegó la merca, etc. Con colegios donde están, como éramos un país muy segregado, teníamos a todos los niños pobres con problemas con papás que no estaban casados, que les había ido mal en las pruebas de ingreso, que además algunos tenían necesidades educativas especiales, estaban todos juntos, todos niños traumatizados con otro niño traumatizado, con otro niño no traumatizado, con profesores agotados porque no saben manejar el trauma de sus alumnos, frustrados porque los niños no aprenden, frustrados porque no hay plata para que el colegio funcione, etc. Si tú te metes en el mundo de ese niño, dices, a ver, veamos, ¿qué vida es esta? O sea, ¿qué esperanza puedo tener yo? ¿Qué expectativa de un futuro? Porque veo que mi abuelita, que me cuida para que mis papás trabajen y me puedan dar comida, ¿cierto? Está enferma y cuando está enferma tiene que estar 1 hora, 2 horas esperando que abran el consultorio para ver si tiene número y aparece de repente un ministro que dice, no, pues que van a hacer vía social. O sea, el nivel de desconexión que ellos ven en los medios de comunicación, que por otra parte les muestran infancias de los niños ricos en las teleseries que se alejan mucho de sus propias infancias. Entonces, esto en algún momento genera rabia y esos niños crecen. Es lo mismo que pasa en Temucuicui. Si el Estado chileno,
quiere tener terroristas, lo ha estado haciendo muy bien durante el periodo de la Concertación. Lo ha hecho excelente porque ha estigmatizado, discriminado, ha atacado, ha matado mapuches, ha generado un resentimiento que es la cuna para que surjan grupos de terrorismo. Independiente de si uno cree que la causa es justa o no, el terrorismo surge bajo esas lógicas de cuando el Estado te empieza a segregar, etiquetar, a tratar todo como si fuera terrorismo. Y es lo mismo con el estallido social, cuando tú tienes al Estado completo que no se hace cargo de tus necesidades, que te deja el libre albedrío y finalmente sálvate como tú puedas. Los que más sufren son los niños, porque ellos ven el estrés de los papás, porque la abuelita tiene que estar mediodía, ¿cierto?, haciendo la cola para que den paracetamol, porque la mamá llega hecha bolsa a las 8 de la noche, porque el papá llega hecho bolsa, ya sea descansado o de drogado y borracho de un mal día a las 10, les pega, los alimentan mal. Entonces, ¿qué podíamos esperar? O sea, la verdad es que la pregunta no es por qué ocurrió, era por qué no ocurrió antes, tal vez. Claro. ¿Qué pasó que ahora era esto? Claro, era el transporte, porque 30 pesos más 30 pesos, si tú lo sumás, es 1 kilo, 2 kilos de pan, con lo cual una familia come. Entonces, es evidente que, para mí, que esto, claro, es un cúmulo de cosas, pero que era esperable que iba a ocurrir, porque además te venden este país lleno de que somos de clase media, que tenemos $20,000 per cápita. Oye, ojalá y dura $20,000 per cápita anualmente, porque yo hice el cálculo y pucha, alguien me está robando como 1,5 millones, porque no me daban los $20,000. Y te lo muestran así, te lo muestran, los medios de comunicación te lo muestran, y ese niño no tiene cero expectativa. No sé, a lo mejor tú la viste, pero la serie de TVN, El Reemplazante, que está en Netflix, hace 10 años atrás te mostró el estallido social, solo que tú no lo quisiste ver. El Estado no lo quiso ver. O, en este caso, los dos gobiernos de derecha no lo quisieron ver. Porque el gobierno 2 de Michelle Bachelet, que tuvo una intención de llevar algunos cambios estructurales, le dijeron que no, y resulta que ahora las reformas para la jubilación es la misma que tenía Bachelet. Una nueva constitución, tuvieron que esperar que ardiera Chile, cuando la Bachelet había querido hacer un proceso constitucional, le dijeron que no. Entonces, tú dices, bueno, esto tenía que pasar. Ahora, esto en algún momento, yo asumo que si la constitución o el nuevo proceso constituyente no es bien explicado a la población general, el malestar se va a mantener, porque también, y ahí esta es una crítica más bien política, la centroizquierda y la izquierda, sobre todo la izquierda más radical en este continuo que inventan los medios de comunicación, es que con la Constitución van a cambiar las cosas, y eso no es así, porque la Constitución no cambia las cosas mágicamente. La Constitución después necesita todo un aparataje legislativo, que necesita toda una serie de organismos que protejan o que salvaguarden estos derechos sociales que se van a obtener, pero también la Constitución implica a ver si vamos a seguir siendo un Estado nacional único o va a ser plurinacional, cómo van a jugar aquí los pueblos originarios, cómo se va a tratar a las mujeres. Es muy complejo, y yo temo que tras la pandemia y tras la cantidad de jóvenes, sobre todo jóvenes, que han vivido más trauma producto de la pandemia, más pobreza, más angustia por no saber si van a comer o no, donde además, como suele ocurrir en casi todos los países, algunos grupos extremistas, ya sea de derecha o de izquierda, se aprovechan de ese dolor y de ese sufrimiento para empezar a tener jóvenes tipo soldados, como ya lo hacen los narcotraficantes en las poblaciones. Tengamos un estallido versión 2.0 mucho más violento, y con el temor que ya sea de derecha o de izquierda del gobierno, que los militares vuelvan a hacerse cargo del país, y no como una dictadura, pero sí ya con un toque de queda, no como el que tenemos ahora, que es de chiste, sino que un toque de queda con militares, con armas, con helicópteros, como ocurrió para el estallido social. Estamos con Germán Monge, ¿cierto?, en la entrevista Sur o No Sur, indagando con respecto a la infancia en Chile, y bueno, me ha dejado helado con los datos, la información.
uno piensa en distintas situaciones, Germana. A mí me pasa que, bueno, te escuchaba hablar del tema de Mapuche y como apoyando un poco lo que tú estás comentando. Yo recuerdo haber trabajado para el gobierno regional y me tocó estar en Temucuicui. Y te escuchaba hablar y me llevaste a un recuerdo. Nosotros fuimos por el gobierno regional a ver el tema de agua, un tema de agua y participación ciudadana. Y el que nos guiaba, era un niño como de 12 años, porque el resto de la comunidad estaba con los carabineros en enfrentamiento a 50 metros. Entonces yo me acuerdo que el niño me dice: ¿cómo se sentiría usted si los carabineros fueran al antejardín de su casa en Temuco a hacer esto? Porque ellos están en mi casa. Y él está viendo como su tío que ama, su papá que ama, su primo que ama, su hermano mayor que ama, está en la escena. Entonces, desde el amor ya mucho no se puede hacer, el antagonista está claro. Pero a una cosa más concreta, en función a lo que ibas, que lo definiste muy bien. Recuerdo que miro el piso pasto, Temucuicui, y estaba lleno de cartuchos. Entonces pensaba, claro, yo estoy acá pagado con los impuestos todos los chilenos, pero este cartucho que está botado acá igual, po. Exacto. Entonces, ese cartucho es impuestos. Claro, entonces en definitiva tú quedas ahí en esta ambivalencia en cómo me enfrento al Estado. ¿Por qué es tan ambivalente, tan inadecuado, que parece un Estado amoroso que me quiere ayudar, se quiere preocupar del agua, se quiere preocupar de la participación ciudadana con sus funcionarios de gobierno regional, pero por otro lado, en el mismo lugar, un aparato represivo pagado con los impuestos de todos los chilenos? Entonces yo tomé un cartucho y decía: ¿sabrán todos los chilenos que aquí hay plata de todos nosotros metidos en esto? Así que claro, esa ambivalencia, esa doble contingencia no ha hecho muy mal como país de alguna manera, porque no logra entenderse como un discurso ordenado, estable, con una lógica. Germán... o los niños lo entienden. O sea, yo creo que tal vez para uno que lo ve con la distancia de que no vive en Temucuicui, con la distancia que nos da la formación profesional, nuestras lecturas, lo que a uno le interesa para poder comprender la sociedad en su conjunto o los procesos sociales, con esa distancia, claro, uno dice es como ambivalente, pero la experiencia del niño es bien clara. El Estado es represor, el Estado no es mi aliado, el Estado me traumatiza. Para los que comprenden o han leído sobre el fenómeno del trauma complejo, generalmente el trauma complejo se ve desde las experiencias como más adversas, así como de cuando el cuidador te hace daño de una u otra forma. Pero también hay algunos autores que proponen que el trauma complejo, si uno lo ve en la adultez, hay otros elementos que son claves para poder entender la experiencia del trauma. Y es, por ejemplo, que en algunos países, en México o algunos países árabes más extremistas, ser mujer es una experiencia adversa. Es una experiencia traumática porque te matan, ¿no? Anda a Juárez, donde matan como 400 mujeres por año. O sea, casi todos los días matan 2 mujeres. Ándate a Nicaragua. Exacto, ándate a Nicaragua. O, por ejemplo, pertenecer a una etnia, donde el Estado tiene una política, en este caso, como de represión, como en el caso de los mapuches. O en algunos, incluso, de una condición o una orientación sexual distinta, o una condición de género distinta, o también una religión en particular, por ejemplo, no sé, por Irlanda del Norte o estos países árabes donde hay distintos grupos, donde al ser chiita es como sinónimo de eres el demonio y hay que matarlos a todos. Entonces, cuando tú tienes fenómenos también que son culturales, que implican prácticas discursivas que te llevan que implican hacerles daño indirectamente o directamente, también son experiencias de trauma. Y por lo tanto ese niño de Temucuicui no solamente está viviendo el trauma de ver a su papá peleando con la autoridad represiva chilena, que es Carabineros de Chile, sino que con los disparos, sino que es con las muertes y los mártires que ellos tienen, y eso simbólicamente se transforma como en un trauma, creo yo. De la gente que ama, se muere. Exacto, la gente que ama. Y que además eres un niño
que tiene que estar expuesto a esto, a los adultos haciéndole daño a otros adultos, a esta idea de que yo no puedo confiar en nadie si no es en mi familia, y eso te va generando también una mayor sensación de opresión y temor, porque le tienes miedo. O sea, lo que él hizo contigo, de plantearte cómo se sentiría usted si esto fuera en su casa, y tú te imaginas, es el miedo más terrible, porque eso es cotidiano, po. Es todos los días. Y todos los días. Y por lo tanto es una experiencia estresante que es crónica. No es como cuando yo voy en un automóvil y veo a un tipo robándole la cartera a alguien y le pega. Claro, yo me asusto, me traumatizo, pero no lo voy a ver eso todos los días. Ellos no, ellos están bajo una situación de estrés crónico. La zona está militarizada, digamos. Está militarizada. Y al ser una zona al estar en esa experiencia de estrés crónico, el cerebro humano, si uno vemos como neurobiológicamente, deja ya de funcionar en modo racional y funciona desde el trauma en modo emocional. Y por eso aparecen estas conductas extremas como la agresividad o la extrema sumisión, porque finalmente estás expuesto desde lo cultural e institucional al trauma, y eso también, me imagino yo, que a los papás que están en esa situación están menos disponibles para cuidar a sus hijos, menos disponibles para regularlos adecuadamente, están menos tiempo, son menos predecibles, tú no sabes si tu papá va a estar con vida un día u otro. Entonces, eso que es estructural del sistema también impacta en la salud mental de los padres, que a su vez impacta en la salud mental de los niños. Y por lo tanto es una cadena sin parar. Entonces, en este caso el trauma complejo lo vamos a ver desde cómo tratamos al pueblo mapuche o a todos los pueblos originarios en general, en esta política, ¿cierto?, institucional que tenemos, donde se inventan pruebas, además inventan pruebas, hacen montaje, matan personas, y la contraparte no es igual, pues, o sea, no hay carabineros muertos, o no sabemos si son del pueblo mapuche, no es necesariamente una reivindicación mapuche los muertos que han habido, pero sí conocemos muy bien cuántos muertos tienen ellos y cómo el Estado después intentó hacerlo pasar por una operación X, etc. Entonces, es bien complicada la situación, porque yo veo ahí yo no soy sociólogo ni mucho menos, pero me hace pensar que todas esas experiencias que ya llevan muchos años son caldo de cultivo para rabia, deseos de venganza, frustración con el sistema y eventualmente una rebelión y un terrorismo institucionalizado que con ayuda de los narcotraficantes puede ser un excelente negocio para todos, o sea, un negocio para la policía, un negocio para los traficantes que tienen zonas donde los carabineros o los militares no se meten, y pobreza a costa de un grupo humano. Fuerte. Estamos junto a Germán Monge en la entrevista de Sur o No Sur. Vamos a ir avanzando por otros temas. Ya hemos estado mucho rato preguntándole a Germán, es que está muy, muy entretenida la conversación, así que vamos a seguir, ¿cierto?, con otro de los tópicos. Germán, entonces, en función a toda esta escena de la infancia, ¿cierto?, a nivel nacional, viene cambio constitucional, nueva escena política, nuevas demandas, nuevas soluciones, nuevas formas de enfrentar los temas país. ¿Cómo crees tú que debiera enfrentarse la infancia en esta nueva constitución? ¿O cómo visualizas tú un ideal? ¿Por dónde podríamos partir? ¿Por dónde debiera ir la infancia, ¿cierto?, en este cambio constitucional? Bueno, es difícil poder colocarse en ese lugar, primero porque yo no soy constitucionalista, no soy experto en cómo funcionan las constituciones. Lo que sí entiendo de una constitución finalmente que es como una gran lupa de cómo vamos a entender o el marco de lo que es posible e imposible en términos de una construcción social de derechos, etc. Y evidentemente una constitución o una nueva sociedad no se construye solo con que esté escrito en un papel, ¿no? La Constitución de Venezuela es un buen ejemplo de cómo asegurar 10.000 derechos sociales no significa que esos derechos sociales a la práctica se lleven. O sea, tenemos violaciones sistemáticas de los derechos humanos y
se supone que ellos, en su constitución, eso no debe estar permitido, ¿cierto? Asumo yo. Así como, bueno, y por lo tanto, yo quisiera ser más bien no muy no tengo mucha esperanza de que el cambio constitucional implique una nueva práctica hacia el cuidado de los niños o salvaguardar ciertos derechos de los niños, porque tampoco sabemos si va a cambiar mucho la Constitución. Eso es lo otro, porque aquí la Constitución va más, creo yo que va más allá de decir, bueno, los niños, que es lo mínimo, el piso mínimo por una nueva Constitución, es que los derechos de los niños, que ya están consagrados a nivel internacional, y que al cual Chile, claro, Chile está suscrito, que al menos eso esté en la Constitución de alguna forma. Claro. O sea, eso es el piso mínimo. Claro. Ahora, ese piso mínimo implica cambios estructurales en la forma en que el Estado se relaciona con los niños. Y eso tal vez es lo más difícil, porque uno puede querer que los niños, colocar incluso en la Constitución, este país o esta sociedad cree o luchará sistemáticamente por la felicidad de los niños. Ya. Ok, suena bonito, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que los niños sean felices, porque si son los niños felices, van a ver adultos felices y vamos a vivir todos mejor. Pero ahora, ¿cómo llevamos eso a la práctica? Porque si me mantienes el sistema educativo o el sistema de un Estado subsidiario que entrega al mercado una serie de prestaciones para mejorar la calidad de vida de las personas, pucha, la verdad es que yo creo que vamos a seguir en la misma. Porque las constituciones, o sea, el papel da para todo. Tú puedes escribir lo que tú quieras. Puedes colocar, yo les voy a asegurar la educación a los niños hasta los 18 años y además va a ser de calidad. Pero si la calidad significa, en este modelo neoliberal o subsidiario que tenemos, de que tiene que cumplir ciertas metas, tal vez no vamos a cambiar mucho lo que realmente hacemos. Claro. Yo esperaría cambios tal vez, no necesariamente en la Constitución, sino que cambios en algunas cosas que tal vez son más, que requieren leyes más simples tal vez, como mejorar el sueldo mínimo, cosa que la gente tenga o que exista un ingreso universal, como se ha propuesto en tiempos de pandemia, que por ejemplo, en vez de tener tanta sala cuna, a los abuelos se les haga un sueldo para poder cuidar a los hijos, que el postnatal efectivo de una mujer no sea de 8 meses, sino que sea 1 año y medio, porque eso me permite que este niño, no sé, pues pase más tiempo con su mamá, haya tal vez un mejor vínculo, o un vínculo más seguro, etc. Preferiría unas jornadas laborales no tan extensas, 38 horas, ¿cierto? Tal vez viendo algunos rubros específicos se puede trabajar más o menos, que haya mayor flexibilidad. Ahora que nos dimos cuenta que todos podemos trabajar en nuestras casas de una u otra forma, bueno, si estoy contratado 44 horas, bueno, una mitad de la jornada la hago en la casa, otra mitad la puedo hacer en mi lugar de trabajo. O sea, yo creo que mejorar la infancia se puede ir haciendo tal vez con leyes más simples que les permita a los adultos tener una mejor calidad de vida. Porque si el adulto tiene una mejor calidad de vida, eso va a redundar creo yo, o tributa a que cuide mejor, a que le dé mayor seguridad a sus hijos. Y para eso no es necesaria una constitución. Por supuesto que una constitución debería tal vez tener una vivienda, ya, que todas las personas tengan vivienda y no tengan que vivir hacinados, por supuesto, eso es importante, eso puede estar en la constitución. Pero yo no creo que haya que, más allá de estar suscrito a la Convención de los Derechos del Niño y que eso esté en la constitución, yo creo que la calidad de vida de los niños y su salud mental depende más de condiciones estructurales, de cuál es la sociedad que queremos. Yo quiero una sociedad socialdemócrata, no al estilo Lavín necesariamente, porque Lavín es un socialdemócrata de derecha, más al estilo como australiano, neozelandés. A mí me gustan más los países de sociales demócratas como los europeos, tal vez con más al estilo alemán, un poco francés, que tienen mucho capitalismo, por supuesto, pero que también el Estado te asegura una serie de derechos que les permite a los padres tal vez
no gastar tantos recursos económicos en mejorar la calidad de la educación de sus hijos. No sé, porque que 1 millón de pesos en Chile, que no es un mal sueldo, se note, porque 1 millón de pesos, si tenés que pagar 250 lucas en tus 2 hijos en el colegio, ya no son 1 millón de pesos, pues Claro. si además tenés que pagarte la salud, ya 200 lucas más. O sea, el día 1, cuando recibes tu sueldo, tu 1 millón de pesos, es al tiro 200 lucas en todos los costos fijos. Entonces obligas al papá a trabajar más, a pitutear, a trabajar después de tu jornada laboral, y eso resta tiempo a los niños. Y en definitiva tiene que ver, claro, tiene que ver con el cambio, como para tener una mejor condición para la infancia, no tiene que ver necesariamente, por lo que voy entendiendo, ¿no? No tiene que ver básicamente con un gran cambio constitucional como para que esto cambie. Yo te escuchaba y leía un trabajo intersectorial importante, como lograr integrar distintos actores de la política pública que en este momento no están trabajando coordinados. Pensaba, por ejemplo, Claro. estaba hablando de los adultos mayores que pudieran ganar un sueldo, ¿cierto?, cuidando a los nietos. O, por ejemplo, eso significa una política intersectorial importante. Claro. Pero para eso hay que salir del concretismo a decir, ya, política de infancia y pensemos en los niños, ¿no? O sea, si quieres pensar en el niño, piensa en la ecología del niño, piensa en el... Exacto. piensa en el O sea, eso nosotros lo aprendimos en Cirugía del Desarrollo con Bronner Frenner. ¿Cuánto era? No, ya ni me acuerdo cómo se llama. Eso ya lo sabemos. Sí, ese es el tema. O sea, yo creo que la Constitución, si hay algo que debería estar escrito, es que Chile se va a transformar en un país que va a abrazar la ciencia. Que la ciencia debe ser el motor de Chile. Porque cuando tú escuchas a los científicos, no te encuentras con el COVID ahora. Porque si lo hubiésemos escuchado hace 10 años atrás, que ya había un paper que decía que había de un murciélago iba a aparecer un virus que iba a ser un tipo SARS, y hubiésemos puesto recursos en eso, no tendríamos el desastre sociosanitario que tenemos hoy en día. Claro. Si escuchamos a los científicos del desarrollo que te dicen, esto es lo mejor que puedes hacer y hay que hacerlo antes de los 3 primeros años de vida, ¿por qué no lo hacemos si tenemos la plata? ¿Por qué si todos los países desarrollados te dicen los orfanatos o las residencias son terribles, esa cuestión no lo podéis tener? Rumania, en menos de 10 años después de que cayó la dictadura comunista que había matado a millones de padres y tenía millones de niños en orfanatos, las eliminó en menos de 10 años y con menos plata que Chile. O sea, tú Chile le sacas una mascadita de lo que gastamos en armas a nivel militar, y podemos generar programas de familias de acogida, pero de verdad, pues, no como lo que tenemos hoy en día, que es tal vez con cariño, tal vez puede ser con mucho empuje, pero no son familias que estén entrenadas para trabajar con niños traumatizados que fueron abandonados, pues. Entonces, hay que escuchar la ciencia. O sea, si yo quisiera que este nuevo Chile realmente pudiera mejorar la calidad de vida, no solamente de los niños, sino que de todos los chilenos, es que debería estar en la Constitución que la ciencia va a ser la forma de tomar decisiones. Y con eso no quiero parecer reduccionista, como que lo científico y lo cuantitativo es lo único que vale. La ciencia también es cualitativa. Si tú has trabajado desde el mundo cualitativo, si la investigación cualitativa se hace bien, también entrega mucha información que después se puede complementar con los estudios más cuantitativos y viceversa. Lo cuantitativo te abre para muchas preguntas cualitativas y podemos tomar mejores decisiones. Pero para eso tenemos que poner lucas en ciencia, no tener un ministerio que solamente tenga el nombre, sino que invierta, que las universidades inviertan en ciencia, que el Estado invierta en tener gente más preparada, científicamente óptima, y evitar este cuoteo político de operadores que muchas veces solamente más daño provocan, o estos políticos que están en un cargo 3 meses, se van a otro, después son candidatos presidenciales, después critican que los políticos son malos, etcétera, y se van para allá y para acá, y al final no hacemos nada. Estamos en la entrevista Sur o No Sur junto a Germán Monge, hablando de la infancia y cómo se da esta realidad también de la infancia en Chile. Bueno, ya enfrentando el final de la entrevista,
Germán, darte las gracias por tu disposición, por tu conocimiento entregado. De seguro va a ser súper importante y entretenido para nuestros estudiantes, ¿no? Para la comunidad de Ciencias Sociales y de Salud del Sur, poder escuchar este registro. Palabra al cierre, decir algo antes de terminar. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho esta conversación, esta entrevista. No es, ¿cómo se dice? No es novedad que nosotros somos amigos ya un par de años, varios años atrás, hemos trabajado juntos, etcétera, y por lo tanto también se agradece en ese sentido la disposición a poder conversar de temas que la verdad es que muchas veces son invisibilizados, y también dejar en claro que mucho de lo que he planteado es opinión personal. No todo tiene que ver con el conocimiento psicológico, mucho de esto tiene que ver también con mis otros intereses, no sé, por formación, psicología, sociología, ciencias políticas o filosofía. No soy un experto en muchas de esas cosas, pero uno va formando una opinión, y si esta conversación le ha servido a alguien de la gente que te ve, que escucha o ha visto las distintas entrevistas que has estado desarrollando, escucha, bacán, me siento orgulloso de si alguien puede tomar una idea de esta, transformarla en una investigación. Si quieres saber más, tú puedes dejar mi correo, me pueden escribir. Nosotros estamos trabajando fuertemente por la infancia, queremos desarrollar varios proyectos de intervención temprana, que es como sobre la base de la metodología AMAR. Queremos seguir probándolos en distintos contextos de cuidado para que Chile y la gente se dé cuenta que en Chile se puede hacer ciencia aplicada, que tú puedes hacer intervención temprana y que no es cara. Porque aquí no hay que gastar millones y millones. Intervenir colegios, intervenir residencias, no es tan caro como se cree. Requiere esfuerzo, por supuesto, requiere una revolución en la mente de las personas, pero es posible. No necesitamos 5 años de intervención, pueden ser entre 3 a 6 meses. Por streaming hoy en día se pueden hacer muchas más cosas, muchas más capacitaciones, y en ese sentido mostrarle a Chile o al sur que se pueden hacer cosas por poco dinero y con profesionales chilenos, que es muy importante, no por ser nacionalista, sino porque siempre es más barato, porque si tú compras una licencia de un programa de intervención temprana a los gringos, te sale un ojo a la cara, y que acá nosotros tenemos. Y lo más divertido, así como anécdota, es que los programas, la metodología AMAR fue financiada casi exclusivamente por el gobierno, por los distintos gobiernos chilenos y distintos ministerios, y pese a haber sido pagado por el Estado chileno, no se ocupan. Oye, pero esas cosas... Y eso es lo más raro, no se ocupan. El programa el programa AMAR de trauma complejo y apego, que está diseñado para residencias, se probó en residencias chilenas y mexicanas, funcionó, y pese a eso no se ocupa. La pregunta es ¿por qué? Claro. Y ahí uno tiende a pensar, ¿cierto? Como uno ve Salfate igual a veces, que aquí hay algunas personas que no quieren que esto o se sepa o que estas cosas cambien, porque hay dinero. Tú sabes, cuando hay subvenciones involucradas, hay personas que están dispuestas a escribir o a hacer cosas para que esas subvenciones se mantengan. Claro. Así que eso, pues, así que te agradezco mucho la invitación, y espero que sea de utilidad para aquellas personas que lo puedan ver, y que esto tal vez pueda contribuir a un trabajo con otras personas, etc. Eso. Muchas gracias, Germán. Bueno, sí, aquí hay una amistad grande de años, y en realidad todas estas conversas de sobremesa, ¿cierto? O de otros espacios, poder llevarla a un programa y poder compartir con el resto, ¿cierto? Todos estos contenidos y todas estas cosas que uno habla en la amistad me parece súper importante. Así que darte las gracias, ¿cierto? Y de seguro va a ser información que va a servir para la comunidad y para los estudiantes.
Bueno, también un saludo para usted, ¿cierto? Gracias por su participación, gracias por mantener, ¿cierto?, su presencia en el canal, y vamos a estar presentando nuevas entrevistas en este ciclo de actores relevantes del sur de Chile. ¿Ok? Recuerden darle like. Esto es Sur o No Sur, Psicología desde el sur de Chile. Un abrazo grande, nos vemos. Chao, Germán, que estés muy bien, cuídate. Chao, Carlos, saludos a la Dani y las niñas, cuídense en la pandemia aún, que está cada vez peor. Un abrazo. Vale, cuídate. Chao, chao. Chao, chao. Chao a ustedes también, que estén muy bien.